Hola a todas, a todos. Esta es una nueva sesión de Aprende en Casa. Mi nombre es Alexander Guayén, licenciado en Ciencias Sociales. Vamos a hablar de las megatendencias en el siglo XXI, una introducción muy introductoria, la verdad, pero pues espero más adelante poder desarrollar cada uno de estos puntos. Eh, Tiene el objetivo de procurar un análisis de lo que está pasando, no solo con la pandemia, sino otras situaciones también colaterales que vienen ya de un tiempo atrás. Esto no es tan nuevo, pero pues sí es nuevo tener que enfrentarnos y tomar, digamos que cambiar nuestras prácticas y tomar nuevas decisiones. Entonces, esta videoclase va dirigida especialmente a maestros de todas las áreas, de todos los grados, interesados en esta comprensión de nuestro mundo contemporáneo. Entonces, teniendo en cuenta pues esta pandemia y todo lo que pasa, hay unas preguntas que nos atañen mucho al sector educativo, que tiene que ver con cuál es el papel real del maestro en la pedagogía hoy. ¿Para qué y cómo estamos enseñando en esta sociedad contemporánea? ¿Son coherentes el currículo o los currículos, como habla Posner? Ahorita vamos a hablar de eso un poco, con los desafíos actuales. ¿Qué tanto entendemos del mundo actual? Y creo que esta última pregunta es la que pues abre esta introducción a las megatendencias en el siglo XXI. Desde luego, aproximar unas respuestas concluyentes sería inútil, pero sí hay unos elementos de análisis importantes que pueden delinear esta reflexión entre el ser y el deber ser de la pedagogía. No podemos hablar de cinco megatendencias, o sea, que estas son las megatendencias, no, dependiendo del autor, dependiendo de la mirada, dependiendo del momento, pues algunas ganan más relevancia que otras. Yo he tomado tres autores referentes. El primero es Mario Weisbrot, Educación para el siglo XXI, El desafío latinoamericano. Es un libro publicado el año pasado, bien interesante. El segundo, pues es un libro del historiador israelí que está top del momento, Yuval Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Este libro nos brinda una mirada pues que básicamente es la que he tomado para estructurar estas cinco megatendencias, pero también me he parado mucho en Diana Uribe, esta colombiana que pues ha escrito el año pasado, publicó este libro, Brújula para el Mundo Contemporáneo, una guía para entender el siglo XXI, también súper recomendado. Es una mirada histórica también muy a la luz del arte, de la cultura de Colombia, ¿no? También. Pues Mario Weisbrot nos plantea algunas cosas que vale la pena. Él menciona en su libro Cinco Megatendencias, que los otros autores también las toman, pero bueno, me parece interesante mencionarlas. Uno, el progresivo envejecimiento, para él es el cambio biológico más importante, cada vez la expectativa de vida ha crecido más, y la biotecnología y la medicina y la farmacéutica y bueno, todas las investigaciones científicas están alargando más la vida del ser humano y esto tiene un impacto económico, social, cultural, educativo y demás. La segunda para él es el desempleo tecnológico, esto lo abordaremos más adelante. El calentamiento global, esa es la tercera. La cuarta es la hispanización de Estados Unidos, pues creo que está asociado más hacia el lado de las migraciones. Quinto, la inestabilidad global. Por otro lado, Diana Uribe, en su libro Brújula para entender el mundo contemporáneo, también nos plantea un análisis muy interesante. Ella parte de analizar Europa como dividió en dos el mundo, Occidente y Oriente, pero ese paradigma cae, sí, pues ese eurocentrismo en el que ellos creen que sus relatos pues los asumimos en el resto del mundo tal cual y bueno, eso no es tan así. Por otro lado, analiza bastante lo que está pasando en el Medio Oriente, pues porque el Medio Oriente hoy es una zona que geopolíticamente es influyente en todo lo que pasa en el resto del mundo. Tres, los viejos y los nuevos escenarios, pues todas las comprensiones políticas, económicas, culturales que hay actualmente. Y finalmente, todo lo cultural, ¿cierto? Los desafíos y alternativas. Hay dos capítulos muy interesantes, la lucha por la igualdad y es todo este auge de movimientos que están generando pues cambios también socioculturales. El movimiento feminista, el movimiento ambiental, el movimiento étnico, ¿cierto? Y otros.
Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Esto los anteriores autores creo que no lo han trabajado tanto. Diana sí hace un énfasis muy particular allí. Entonces, como ya les había dicho, de todos modos voy a estructurar el siguiente análisis a partir de las categorías de Harari. Él habla de cinco, él publica en su libro 21 lecciones para el siglo XXI 21 ensayos. Ahora, pues los divide en cinco categorías interesantes: el desafío tecnológico, el desafío político, desesperación y esperanza, verdad, y el último es resiliencia. Vamos a comenzar con el primero, el desafío tecnológico. La primera megatendencia es el desafío tecnológico. Ya desde el siglo XX, bueno, incluso desde antes, desde la modernidad, veníamos hablando de la construcción de valores como la solidaridad, la libertad, la igualdad. Y se suponía también, y la promesa es que la tecnología, la internet y la globalización, pues con la caída del imperialismo, del comunismo y el ascenso de la democracia liberal, pues nos iban a ayudar a conseguir y a construir esa sociedad tan anhelada, basada en estos valores modernos. Esa promesa pues no es cierta, si bien es cierto que en el año 2000 pues tenemos más igualdad, más libertad, más solidaridad que en el año 1900, por ejemplo. Lo que estamos viendo y lo que nos indica hoy pues las tendencias que vemos es que no es tan cierto, y por otro lado estamos en riesgo de caer hacia donde no queremos llegar como especie. Veamos, por ejemplo, qué pasa acá con las 10 personas más ricas del mundo. Cierto que todos son grandes inversionistas en tecnología. Jeff Bezos es el principal, Bill Gates, dueño de Microsoft, pues es también alguien muy influyente. Y hay otro, ¿no? Warren Buffett, Carlos Slim, el único latinoamericano dueño de Telmex que está en esta lista de Forbes. Y bueno, esto si lo ampliamos un poco más, pues vemos que el 1% de estas personas ricas poseen más riqueza de la mitad de las personas en el mundo. Esto es muy grave. 100 de las personas más ricas del mundo poseen, entre todos ellos, la riqueza que poseen 4.000 millones de humanos. Y somos 7.000. Entonces calculemos cómo las brechas realmente no se están cerrando como era la promesa de la tecnología, sino que las brechas socioeconómicas realmente se están ampliando. El grupo más pequeño de ricos se hace cada vez más ricos y los pobres crecen más. Esto también tiene que ver mucho con el desempleo tecnológico. ¿Por qué? ¿A dónde está el negocio de estas personas? El negocio está en acumular datos. Esto se llama Big Data, acumular estos datos y procesarlos en la minería de datos para entender cómo pensamos, cómo sentimos, cómo funcionamos, qué decisiones tomamos, en qué momento del día, con qué emociones. Esto, esto de la Big Data pues es algo que cada vez pues está siendo más presente y preocupante. Ahora, ¿en dónde está el negocio? Por un lado, en la inteligencia artificial. Estos datos sirven para que máquinas y robots, procesadores, software, pues nos entiendan a los humanos y nos puedan vender sus productos y nos puedan interpretar. Eso pues también tiene algunos lados, algunas miradas, digamos que esperanzadoras, porque también nos sirve para resolver problemas sociales. Para ello, por ejemplo, apareció la bioingeniería, la forma en cómo podemos ayudar a solucionar los problemas pues contemporáneos. Sí, es verdad, la infotecnología y la nanotecnología, por ejemplo, que nos va a ayudar a desarrollar mejores posibilidades para las enfermedades. Y Corea del Sur, por ejemplo, gracias al uso de aplicaciones y de la Big Data, pues han logrado también disminuir esa cifra de contagiados y de muertos. Algunos han censurado bastante estas aplicaciones, porque lo que hacen es decirle a todas las personas que tienen esta aplicación. Recordemos que en Corea del Sur pues hay internet en todo lado y todos tienen celulares y conectividad. Entonces pues pueden encontrar públicamente información de quiénes han sido los contagiados, a dónde han estado, y con una especie de semáforo entonces le dicen
dónde pueden transitar libremente, quién no tiene riesgo de contagio. Ya un amarillo es quién tiene riesgo de contagio, a dónde deberían estar muy alertados de no ir o tener mucho cuidado, y en donde con rojo pues definitivamente está contagiado y en donde está censurado a ir. Entonces, si bien algunos han dicho que esto viola el derecho a la privacidad, pues por otro lado también está la discusión frente al derecho a la vida y a la seguridad. Finalmente, el análisis de Harari nos da mucha alerta sobre el desempleo tecnológico, y esto pues sí vale la pena también pues tenerlo en el radar, porque los robots, su infalibilidad, digamos, a las emociones, su imposibilidad de contagiarse de una enfermedad, por ejemplo, en este caso, pues los va a hacer más aptos para ciertos roles en donde los humanos pues somos más vulnerables, y pues eso va a desplazar muchos empleos, va a crear nuevos, y esto va a depender básicamente de cuánta capacidad crítica tenemos los humanos, cuánta movilización para permitir que sucedan ciertas cosas o no, y aprovechar esto de una manera positiva socialmente. La segunda megatendencia es el desafío político. Tiene que ver con la civilización humana como un todo. Las decisiones políticas que nos afectan a todos deben ser concertadas cooperativamente entre las naciones. Ahora, esto no es tan sencillo. Harari nos da un ejemplo, y es la organización de los Juegos Olímpicos, que tradicionalmente ha contado con un consenso en donde las naciones se ponen de acuerdo, en donde hay un reglamento para todos, en donde hay unos actores, participan todos los países, bueno, hay un arbitraje anterior y durante los juegos, incluso posterior, en donde pues se toman decisiones y hay un consenso según el cual pues todos respetan eso. Ese es el ejemplo. Ahora, eso ya en la práctica y en la vida real de la contemporaneidad es muy difícil de lograr, para atender, por ejemplo, a los derechos humanos, al cambio climático, a la pandemia. Cómo cooperar y cómo interactuar entre naciones es el gran desafío político del siglo XXI. Para esto, pues, Harari nos ha puesto como ejemplo esto que pasó con Cambridge Analytica, en donde reciben de Facebook una cantidad de información. O sea, eso obviamente es una negociación económica entre ambas empresas. Facebook entrega nuestra información a Cambridge Analytica, la cual lo que hace es una minería de datos, de lo que hablábamos del Big Data, y le entregan esta información a cientos de empresas en el mundo que están en este momento en campañas presidenciales. Estas empresas lo que hacen es analizar estos datos y entregarle a las campañas presidenciales, especialmente de derecha y especialmente nacionalistas, esta información para que estas campañas puedan direccionar sus estrategias publicitarias, sus propuestas, y sobre todo jugar con el miedo de la gente. Aquí en este mapa vemos, este es un análisis que hace un medio francés, en cuáles son los países que están más comprometidos en este tema de los datos. Curiosamente Colombia está ahí, eso es raro, pero bueno, ahí lo que se nos muestra es que, pues que estos países han hecho parte de estas negociaciones, y la duda que nos queda entonces es qué tipo de decisiones pueden tomar en el marco, por ejemplo, de la garantía de la vida en la pandemia durante esta situación. ¿Qué posición tienen frente a la defensa de los derechos humanos, frente a la defensa de los derechos laborales? Esto va a marcar también unas tendencias importantes en el siglo XXI. Otro ejemplo interesante es que hay una tendencia interna, y es el tema del nacionalismo, porque los nacionalismos vuelven a ganar relevancia de gobierno, de poder. En Inglaterra, por ejemplo, los británicos se salen de la Unión Europea a partir del Brexit, y todo eso tiene que ver también con la posición frente a los migrantes. Rusia también fortalece su nacionalismo, Estados Unidos con Trump fortalecen también esa idea nacionalista, y hay un retorno hacia esos valores que, como ya se sabe, pues nos han llevado a guerras. Otro elemento clave va a ser la religión, porque va a ser decisivo la,
pues la postura frente a las diferentes situaciones y decisiones que tengan las iglesias y pues toda la parte religiosa de los países. Algunos van a legitimar la violencia y el terrorismo como parte de sus prácticas espirituales, otros se van a oponer a los cambios sociales que se requieren para la vivencia de la igualdad, de la libertad. Entonces, la religión también va a ser un factor decisivo en este desafío político y finalmente la migración. Esto de los migrantes es un tema muy álgido en estos momentos, pues porque se vivencia en todo lado, no solo acá en nuestra frontera con el hermano país de Venezuela, pues donde hay unas situaciones muy complejas y los venezolanos han tenido que migrar a otras partes del mundo, América Latina, pero en particular a Colombia, donde pues se les ofreció de parte del gobierno unas mejores condiciones y más oportunidades, más posibilidades, y pues no es tan cierto, ¿no? Aquí todos tenemos, o África, no es lo mismo ser un migrante africano que va a Francia, por ejemplo, a buscar mejores oportunidades que un francés que va a países donde son colonia francesa, países que han explotado, países a los cuales estos grandes imperios les deben sus riquezas actuales. Otro elemento que va a ser pues bien definitivo en este desafío político del siglo XXI. La tercera megatendencia nos plantea esa situación en la que vamos a estar entre la desesperanza y la esperanza. Esto pues tiene que ver mucho con la sociedad del miedo que se ha creado a partir de todo lo que hemos venido ya hablando y todo lo que vemos todo el tiempo. Los líderes por un lado van a amenazar, por otro lado los medios van a exagerar, por otro lado las ciudadanías van a estar en ese fuego cruzado y no se sabe por a quién creerle, o qué opción tomar, cuál es la verdadera y cuál es la que no. En ese sentido, pues el autor nos invita a tener una mirada crítica, a buscar las fuentes, a pensar nuestro lugar en el mundo, el sentido de nuestra existencia, nos invita a no caer en el miedo y no caer en la trampa, en ese fuego de poderes. Hay un elemento que va a ser clave y esto del discurso antiterrorista, pues porque en efecto van a haber pues movimientos terroristas. Lo que pasa es que algo que dice el autor es que no hay tantas muertes a causa del terrorismo como las hay a causa de las otras situaciones cotidianas y nos invitan a no tener miedo frente a esto, pero sí una posición crítica. Otro elemento va a ser la guerra. La guerra está presente de nuevo en el discurso contemporáneo, nunca ha dejado de estarlo, la verdad. Sin embargo, el siglo XXI pues otra vez va a plantear esto. Vemos ahorita, por ejemplo, Trump amenazando a invadir Venezuela para salvar a Estados Unidos de los narcotraficantes y el narcocartel de los soles, pero no lo ha hecho solamente con Venezuela, también lo ha hecho con México, también lo ha hecho con Haití, o sea, se une el discurso nacionalista con el discurso también anti-inmigrantes, con la necesidad de generar el estupor de la guerra para reivindicación de poder. Y finalmente, pues nos queda una reflexión importante en toda esta mega tendencia y es de humildad, de solidaridad, de pensar que no somos los humanos los únicos ni el centro del universo y que todo gira alrededor nuestro, no. Hay otras especies animales, hay más vida, hay un futuro. Entonces nos invita a bajarle un poco a todas estas tensiones y pensar de nuevo en el ser, en el sentido propio de la existencia. La cuarta mega tendencia tiene que ver con la verdad, la búsqueda de la verdad de las diferentes situaciones de la cotidianidad. Y efectivamente, si alguien que se aproxima ya a la comprensión del siglo XXI se empieza a sentir anonadado y un poco confundido, pues está en la vía correcta porque nadie, absolutamente nadie, tiene claro todo lo que está pasando y hacia dónde apunta. Sabemos menos de lo que creemos y esto también se puede deber a nuestra flexibilidad moral o a nuestro sistema de creencias pues que hemos traído desde mucho tiempo atrás y arraigadas de una cultura muy local. El autor dice, puede que nuestro sistema de valores, nuestra moral esté anticuada,
y que estemos analizando las diversidades y lo que está pasando desde una perspectiva que ya no, pues no es racional ni tan sensata. Por ejemplo, las fake news, las noticias, pues implican un esfuerzo muy grande para saber si sí son ciertas o no son ciertas. Algunas personas van a hacer ese esfuerzo, irán a la fuente, consultarán, contrastarán, y aún así va a ser difícil a veces llegar a saber cuál es la verdad, y otras personas simplemente no harán ese esfuerzo y pues irán hacia donde la tendencia indique. Eh, Estas noticias falsas aparecen, uno, para negar las cosas, por ejemplo. Entonces puede que alguien esté ofreciendo una verdad frente a alguna situación cotidiana, pero pues aparece inmediatamente otro relato que va a decir eso no es verdad. O aparecen para minimizar, pueden decir sí es cierto, pero pues no tanto, como los que decían que esta pandemia era una gripita. Otra forma en la que aparecen estas noticias falsas es a través de teorías de la conspiración, ¿cierto? Algunos reciben estos mensajes y los creen, o sea, un grupo de personas que dominan a partir de hilos a toda la humanidad y el orden de las cosas, o también puede ser a partir de dogmas, ¿no? Para reafirmar creencias dogmáticas en donde pues ya se dice, por ejemplo, que esto que está pasando iba a pasar porque estaba en el apocalipsis o cosas así. Entonces, la humanidad siempre ha creído estos relatos, pues se los cree porque ha sido construida a partir de relatos. O sea, nos han gustado las ficciones y las narraciones que hacemos de esas ficciones, cuando las volvemos colectivas, eso es lo que nos ha llevado pues a dar pasos como especie. Ahora, algo que va a ser también muy marcado en el siglo XXI es esa ciencia ficción, como lo que aparece en las películas pues no es lo verdadero, pero sí eso ha partido de análisis de la ciencia, o sea, hacia dónde vamos, y lo cogen las industrias del entretenimiento y pues lo vuelven mercado. El problema es que aquí pues aparecen dilemas en donde vemos que las máquinas o los extraterrestres nos invaden, y siempre hay una rebelión que enfrenta humanos y máquinas, por ejemplo. El miedo realmente no debería ser ese, lo dice Harari, sino el miedo es que las máquinas o los robots van a hacer exactamente lo que nosotros como humanos lo programemos para que haga. Y ahí radica el miedo, es que podríamos esperar que pase cualquier cosa. De modo que si alguien quiere estar al tanto de la verdad, y no dejarse engañar por tanta especulación, pues debe hacer un esfuerzo importante en revisar las fuentes. Él recomienda las científicas, las fuentes y los análisis críticos, pues porque el esfuerzo va a ser importante. Otras personas van a simplemente a decidir no hacer este esfuerzo y sí dejar que sus decisiones se moldeen a partir de la cultura, y esto pues también va a ser un motivo de tensión fuerte en el siglo XXI. Y la última megatendencia que Harari pues, nos expone la ha llamado resiliencia, y esto es porque el siglo XXI viene con cambios tan acelerados que no vamos a tener la capacidad de responder a ellas de una manera definitiva y resolver los problemas ya y de forma sencilla, digamos. Todos estos cambios son muy complejos, y en este escenario la educación va a ganar un papel importantísimo, pero asimismo debe reconfigurarse, que es lo que hemos venido hablando desde el comienzo, y todo lo que las reflexiones pues que están fluyendo en estos días aún más que antes. ¿Hacia dónde va a apuntar? Bueno, el autor nos propone las 4 Cs: el pensamiento crítico, potenciar las habilidades en comunicación, potenciar la creatividad y potenciar la colaboración. Estos serían los 4 elementos sobre los cuales la educación del siglo XXI deberían concentrarse y enfocar sus esfuerzos. Ahora, hace una crítica muy fuerte al modelo industrial sobre el cual la escuela pues tradicional se fundamentó, y es básicamente la misma que tenemos. Niños y niñas más o menos de la misma edad que llegan, se sientan, llega un técnico que les habla de una cosa, ejemplo de matemáticas, luego se va, llega otro técnico que les habla durante otro tiempo de mapas y planetas y tal, luego se va,
al rato llega otro, les habla de otras cosas, luego hay un momentico de break, luego vuelven, y esto es una cadena de producción, en donde al final pues no estamos respondiendo a lo que necesitamos. Con esto, Harari pues termina la reflexión, hay un apartado importante, él lo ha llamado Respira, y cuenta pues que su experiencia lo ha llevado a meditar, porque entre todo este contexto y toda esta complejidad, el ser humano tiene que encontrar formas de hallarse a sí mismo y no perderse en el camino y no ser manipulado por los datos, por la desinformación, por los relatos, y invita a pensarse a sí mismo a partir de la meditación, eh, o que cada uno encuentre esa forma espiritual de ese encuentro, de esa conexión con su mundo interior. Entonces, con esto están las 5 megatendencias. Vamos a seguir con una reflexión muy corta, muy somera de la educación para el siglo XXI y cómo esta pedagogía debe reconfigurarse. Las comprensiones sobre lo que pasa en el siglo XXI pasan por ver ese tiempo como un tiempo de absoluta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y es verdad, eso es así. Hay cosas que ya son irreversibles. El calentamiento global, por ejemplo, estamos a 2 grados de desaparecer como especie. O sea, bueno, si bien es irreversible y vamos a ver otras cosas pues, que están pasando, de todos modos es algo con lo que tenemos que interactuar y tenemos que de alguna manera prepararnos para afrontar y asumir de la mejor manera. Eh, es un tiempo de todos modos que es interesante, es un tiempo rico, diverso y también trae oportunidades. Es un tiempo, el siglo XXI nos procura la posibilidad de pensarnos de nuevo el ser, el deber ser, el sentido de las cosas, de la vida. Y en esto pues es muy importante el rol que tenemos como maestros, incluso la posibilidad de ver esto de una forma muy humanista, ¿no? En la medida en que puedo ayudar a desarrollar a los otros, también me desarrollo a mí mismo como humano. Ahora, tenemos estudiantes del siglo XXI, hijos de esta época, o sea, que nacieron posterior al año 2000. Eso con toda seguridad es así. Y seguramente ellos pues tienen todas las marcas de este tiempo en términos de comportamiento, de actitudes, de valores. Ellos y ellas, pues algunos le llaman a esta generación la generación Z, otros le llaman Centennials. Básicamente, acá el punto es, eh, asumen un mundo cambiante, acelerado, signado por el desarrollo tecnológico, la biotecnología, los metadatos, las redes sociales, el consumo, el mercado. Bueno, un mundo que es mucho más hostil en muchos campos. A ellos les toca asumirlo. Nuestro deber como maestros es procurar pues, las herramientas necesarias para esa vida. Jesús Martín Barbero nos habla en la educación desde la comunicación. Hay una reflexión muy interesante y es que hoy no se puede enseñar y a leer, a escribir como se hacía antes, porque hoy ya no se lee y se escribe como antes. Esto pues es bien interesante y hace parte de un conjunto de reflexiones muy contemporáneas frente a la educación. Y es verdad que hay una desalineación que nos reclaman diferentes actores. Vamos a ver un ejemplo de esto, es decir, reflexiones que nos sugieren como si los maestros fuéramos por un lado, el mundo por otro, la escuela por otro, los estudiantes por otro lado. Veamos. Lo siguiente. Pues, para ese mundo estamos preparando con esa frase que insiste muchas veces en donde tenemos estudiantes del siglo XXI, docentes del siglo XX y programas del siglo XIX. Entonces, estamos enseñando contenidos relativamente quietos, autorreferidos a las asignaturas y no un conjunto de competencias y capacidades para el siglo XXI. Entonces, pues es cierto que los maestros somos nacidos en el siglo XX. La gran mayoría del magisterio colombiano nació en los 70s, un margen pues importante más pequeño pues nacimos en los 80s y hay otros que vienen de los 90s, pero, pero bueno, sí, heredamos el siglo XX con todas sus vicisitudes, sus cambios, algo un poco menos acelerado que los cambios actuales,
pero sí, veíamos guerras, veíamos conflictos internacionales, eso parecía no tocarnos, y veíamos sí unos conflictos internos muy fuertes relacionados siempre con las guerrillas, paramilitares, la corrupción interna, bueno, todo el atolladero que parece no tener fin en Colombia. Pero bueno, lo cierto del caso es que los maestros sí somos bien importantes en momentos no solo de emergencia social, siempre. Sin embargo, después de esto, por ejemplo, de la pandemia, la escuela sí debe replantearse y la sociedad sí debe reconfigurarse, y ahí los maestros debemos ser muy claves. Soñamos con volver a las aulas, con volver a nuestras rutinas, pero no podemos soñar con que va a volver a ser igual, ¿no? Las reflexiones pedagógicas contemporáneas pasan por pensarlos al menos cuatro aspectos. Uno, lo epistemológico, que tiene que ver con ese conocimiento y ese saber escolar que estamos llevando a las aulas y a la escuela. ¿Es pertinente? ¿Es actualizado? ¿O qué tipo de conocimiento deberíamos llevar ahora? No solo post pandemia, sino sociedad del siglo XXI. Dos, todo lo que tiene que ver con lo curricular, y aquí pues Posner es interesante porque nos habla de cinco currículos. El primero, el currículo oficial, que es aquel en el que estamos planeando basado en lineamientos y basado en los estándares. Esos lineamientos y esos estándares son pertinentes, vale la pena repensarlos, replantearlos, yo creo que sí, y además también pensar en los que nos faltan, porque en Colombia tenemos lineamientos para algunas cosas, pero en otras nos faltan algunas orientaciones generales. El segundo currículo, de acuerdo con Posner, es el currículo operativo, y es eso que planeé, cómo lo estoy llevando realmente al aula, qué de todo eso llegó y cómo llegó. Entonces, ese currículo operativo también tenemos que tenerlo en cuenta. El tercero es el currículo adicional. Además del aula, pues también hay otros escenarios que son de aprendizaje, de enseñanza, como los pasillos, o también lo que estamos haciendo con los semilleros, con los clubes, o incluso estos escenarios virtuales de formación, de trabajo, también son escenarios de enseñanza y aprendizaje. El cuarto currículo es el currículo nulo, es aquello que no aparece ni en la escuela ni en estas interacciones porque por razones políticas, por razones económicas, religiosas, culturales, etcétera. Hay zonas de Colombia en donde no se puede hablar, por ejemplo, del conflicto armado, ¿cierto? Porque inmediatamente quedas en la mira social y de los actores del conflicto. Entonces el currículo nulo también tenemos que pensárnoslo. Y finalmente el currículo oculto. Ese currículo oculto es uno de los más importantes. Desde las pedagogías críticas se ha estudiado bastante, Magnaren y otros, porque este currículo es el que se da en las interacciones entre maestros y estudiantes y entre todos los actores del sistema educativo. Se transmiten valores, mensajes, actitudes que los estudiantes aprenden, y los maestros enseñan consciente o inconscientemente a tener liderazgo, a resolver situaciones, o por el contrario a tener actitudes machistas, segregacionistas, xenófobas y demás. Entonces, estos son los cinco currículos de Posner. El tercer elemento aquí clave a nivel pedagógico es todo lo didáctico, apuntando hacia la innovación, ¿cierto? Ya la escuela definitivamente debe apuntarle a esas nuevas prácticas, a esos escenarios contemporáneos de enseñar y aprender, a esas otras metodologías ya descentradas del tablero, del libro de texto, y pues del maestro como el eje central allí. Más bien tenemos que buscar otras formas alternativas y sobre todo innovadoras. Y el último aspecto clave es la parte de la evaluación. No podemos seguir evaluando de esa forma, pues como venimos haciéndolo tradicionalmente en la escuela. Hay que pensar otras maneras más flexibles, más objetivas, incluso más individualizadas, mirando procesos mucho más rigurosos a nivel de la persona. Y aquí los maestros tenemos un desafío inmenso, pues porque es algo que también tendremos que reaprender. El siguiente aspecto de lo pedagógico y de la educación para el siglo XXI son las prácticas fundamentales. Una son las prácticas de enseñanza, que es precisamente lo que venimos diciendo, cómo los maestros tenemos que reconfigurar y repensar
nuestras prácticas profesionales y dentro del aula en estos nuevos escenarios, en estas nuevas emergencias, porque van a ser permanentes. Dos, las prácticas de aprendizaje. Los jóvenes del siglo XXI, como decíamos hace un momento, tienen nuevas formas de aprender, nuevas superficies, nuevas formas de leer. No es que lean menos, leen lo que la cultura les propone y la educación debe también empoderarse de esas nuevas superficies y escenarios para procurar aprendizajes. Las prácticas de liderazgo también fundamentales en la educación para el siglo XXI, los maestros como actores sociales, comunitarios, los colectivos articulados en redes, las redes de maestros, que es una organización también muy del siglo XXI, pues serán fundamentales en esto. Los rectores que tienen que asumir nuevas formas de ejercer un liderazgo escolar con estos nuevos escenarios, y no solo los rectores, sino también los tomadores de decisión. En general tiene que haber un nuevo ecosistema de liderazgos, todos acá van a ser importantes, las familias, los mismos estudiantes tienen un liderazgo que vale la pena potenciar. Y finalmente las prácticas de gestión pública. Algunos dirán que estas prácticas de gestión pública y administración de la educación deberían ir en primer lugar. Esto es un ecosistema, todo tiene que ver con todo. No las puse primero porque es que si esperamos a que tomen las decisiones pertinentes para poder tener prácticas de enseñanza innovadoras y demás, pues entonces podríamos estar esperando a que pase mucho tiempo, y esto es urgente. La gestión pública de la administración y sus prácticas de toma de decisión política van a ser fundamentales, basadas en evidencia, basadas también en consenso con los demás actores escolares. Aquí tenemos un escenario también muy diverso y muy rico para engranar un sistema educativo realmente de calidad y pertinente para el siglo XXI. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que si esto pues, les gustó, les llamó la atención, pues podamos generar unas líneas de trabajo alrededor de la educación para el siglo XXI. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.